Por lo general, cuando hacemos análisis de situaciones penales, por lo general, la mayoría de los casos están ligados a tráfico de influencias, organización criminal, ¿no es cierto? Estamos hablando incluso desde la parte que tiene que ver con robo, hurto, asalto, homicidio simple, homicidio culposo, en fin. Pero rara vez hacemos análisis del delito de conspiración y rebelión. Claro, es que ocurre, por supuesto, mucho menos, pero sí hay que entenderlos y ver sus alcances. Para eso hemos invitado al programa, y en relación al tema de Betsy Chávez, al doctor Javier Aguirre, penalista, justamente para poder hablar de este tema, además a profundidad, por supuesto. Doctor Aguirre, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, señor. Señor Carlos Cornejo. Gracias. Gracias por la invitación. No, encantado. Y a sus órdenes. ¿Cuáles son los elementos probatorios que respaldan una acusación de rebelión y conspiración? ¿Cómo es el tipo penal? Usando el caso concreto de Por la favor. señora Betsy Chávez, la persona que se revela, ¿no es cierto?, lo hace a través de dice el Código Penal, las armas. Ok. ¿Ok? Pero en este caso específico, si bien es cierto, no se utilizó un arma en concreto, y todos lo vimos el 7 de diciembre del año pasado a las 11:40 horas de la mañana, pero el arma era, digámoslo en sentido... No, mejor, más concreto. El arma era el hecho del discurso, de llamar a un gobierno excepcional, fue la palabra exacta que empleó el señor Pedro Castillo. Ese solo hecho, y luego que no le haya obedecido las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, ya tipifica como rebelión. Tentativa, frustrado, fallida, todo lo que le quieran poner los apellidos. En la rebelión hay intento también de rebelión, ¿no es cierto? Tentativa. Tentativa, sí, ok. Tentativa. Coloquialmente. De acuerdo. ¿Y conspiración? Y conspiración es todo para llevar a la rebelión. Lo antes para llevar a la rebelión. Y conspiración implica varias personas, ¿no es cierto? Correcto. En este caso, por eso están procesados el señor Aníbal Torres, la señora Betsy Chávez y el señor Castillo, y últimamente el señor Huerta y el señor Sánchez, que era el congresista y era el ministro del Interior. Entonces, todo eso de situación, en este caso, revela el tema, valga la rebelión, ¿no? Correcto. Ahora, ¿existe un marco legal claro y con amplio desarrollo jurídico que nos permite establecer con claridad las características de este delito? Se lo pregunto por lo poco usual que lo podemos ver. Entiendo por dónde va lo que usted me está preguntando, y para graficar a su audiencia, el delito de rebelión, para hacerlo así patente, es al homicidio, porque se estaba disparando a la Constitución. Ajá. ¿No es cierto? Cuando uno dispara a una persona, dispara para matar con un arma. En este caso lo estoy haciendo contra la Constitución. ¿Y sabe por qué le digo esto? Sí, ¿por qué? Porque el Código Penal dice bien claro que en el homicidio simple, ni siquiera estoy hablando del asesinato, la pena mínima es 6 años a 20. En el caso de rebelión, 10 a 20. ¿Se da cuenta la gravedad? La gravedad, por supuesto. Entonces, por eso lo grafico así, para que la audiencia entienda que esto es muy grave, lo que hizo el señor Pedro Castillo, la señora Betsy Chávez y el señor Aníbal Torres ese 7 de diciembre. Y aquí hay un añadido especial, que esto conversábamos en el interno con usted. ¿Qué le da lo especial? El hecho de que se cometió en vivo y en directo. Sí. Todos lo vimos. Todos lo vimos. Usted, yo y la audiencia en ese Todos momento, lo vimos. todos vimos lo que estaba haciendo el señor Pedro Castillo. Por eso es que él es procesado en flagrancia. Claro. Por eso es que lo detuvieron inmediatamente, policialmente. Por eso que fue confirmada esa detención pedida por una fiscalía y confirmada por un juzgado el 8 de diciembre. Fue apelada y inmediatamente el 10 y el 15 de diciembre confirmada. Sin duda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se trata de un proceso inmediato. Cuando hay un delito flagrante, como fue el caso de él, el proceso es inmediato. Inmediato, y la detención es inmediata. Máximo Así es. 72 horas. De acuerdo. Ya no hay nada que investigar prácticamente. Entonces, aquí viene el tema con la prisión preventiva de la señora Betsy Chávez, ¿no? La pregunta que me he hecho justo para conversar con ustedes, pero si eso todo sucedió el 7 de diciembre, ¿por qué estamos ahora en junio dándole la prisión preventiva a la señora Betsy Chávez? 6, 7 meses después. O sea, su flagrancia debió ser tan evidente que debió ser detenida también junto con Castillo. Exactamente. Eso no ocurrió. Eso no lo planteó la fiscalía en ese momento. Entiendo. Entonces, ahora que la sala lo ve después de 6, 7 meses, o sea, todo indica que ha sido, bueno, creo que la palabra apropiada es tanto tarde, porque es un proceso de flagrancia. Entonces, ¿a qué voy?
A lo que voy, a lo que simplemente usted habrá escuchado, y los medios ya deben estar, ¿no? Los abogados penalistas decimos, ¿no? La libertad es la regla, la excepción, la detención. Si esto sucedió el 7 de diciembre, y ahora estamos 7 meses después, ¿por qué no se hizo en ese momento? Te entiendo perfectamente. Y la Fiscalía debió plantearlo. Entonces, en mi criterio, el juzgado no debió subsanar un error De ese tipo con prisión preventiva en tal caso. Ok, de acuerdo. Ahora, usted me dice que la rebelión son de 10 a 20 años. ¿Y conspiración? Igual. Igual. Porque es delito medio a delito fin. ¿Son delitos conexos? Sí, porque para rebelarse se requiere varias conspiración, por supuesto. Lo especial de este caso es que, si bien es cierto, no hubo personas armadas para rebelarse, pero sí hubo personas y todo ha indicado en la investigación que trajeron a la persona para el mensaje. Luego se ha descubierto el tema de que hubo un proyecto de decreto supremo que avalaba todo esto lo que le iba a hacer el señor Pedro Castillo. Todos esos detalles se fue haciendo. Pero eso se pudo hacer inclusive en esos 3 días. Seguro. ¿No? Claro, usted me llama la atención haber esperado tanto tiempo para esto. De acuerdo. Entonces, la Suprema no debería corregir la falta de trabajo de la Fiscalía en estos casos. Ahora, doctor Aguirre, ¿cuáles son los plazos y las etapas involucradas para el desarrollo de este proceso a partir de lo que ha ocurrido ayer? ¿A dónde va su problema? ¿Qué viene ahora por delante? ¿Cuánto tiempo tiene la acusación y el juez para poder evaluar este caso y dar una primera sentencia? Siguiendo la línea que estoy planteando en este momento, la Fiscalía tiene todo. El caso está armado. El caso está armado, claro. Tiene listo para una acusación. Yo no sé qué está esperando la Fiscalía. Lo que pasa es que había la sospecha que se iba a ir del país, por eso viene la prisión preventiva. Precisamente por eso, el 7 de diciembre se hubiera actuado de esa manera. Justo lo que usted plantea, no ahora. Entonces si había voluntad de irse, se hubiese ido ese día, dice usted. Como lo hizo el señor Silva. Ok. La señora no. ¿Se da cuenta? Lo entiendo. Entonces, ese tema es lo que a mí me llama a reflexión. Okay. ¿Por qué? Porque un juez tiene que ser imparcial siempre. El juzgado tiene que ser imparcial. Las partes, defensa y fiscalía, son los que deben hacer su trabajo. En este caso, la Fiscalía debió hacer su trabajo inmediatamente. De repente, por la meticulosidad, llevarse el tiempo. Y aquí viene otra crítica constructiva que le hago a la Fiscalía. Es que los fiscales tenemos formación, es como este servidor, somos abogados, no somos policías. Estas cosas son de la policía, son cosas de pesquisa policial. En esos 3 días lo hubieran hecho a la policía inmediatamente. No, nosotros no estamos formados para ser policías. La policía me ayuda a mí como fiscal a justamente hacer la pesquisa policial. Y ese es el tema. Ahora, en este proceso no podemos desconocer el trabajo de acopio, en tal caso, de elementos probatorios, de pruebas por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República que vio este caso. ¿Cree usted que ese informe tendrá peso de cara al trabajo del Ministerio Público? Probablemente lo tengan en cuenta, pero lo que estamos conversando es que todo ya está hecho en este caso. Ya, para mí, el caso del señor Pedro Castillo, la señora Betsy y también el señor Torres, ya deberían plantear una acusación en este caso, porque tienen todo. ¿Por qué la Fiscalía demoraría entonces la acusación? ¿Qué calcula? Me parece que ellos no ven el caso como un proceso inmediato, lo ven como un proceso ordinario, que hay que cargar tomarse el tiempo. Entiendo. Porque mire, sigo con el ejemplo que le puse al principio. Si ese delito flagrante lo vemos todos, ¿no es cierto? Usted se imagina que hubiera sido al revés, ¿no? Mejor dicho, hubiera sido que en ese instante el señor Pedro Castillo mataba a alguien. ¿Alguna prueba adicional? Entiendo. Ahora, es inmediato, es lo mismo. ¿Y cuáles podrían ser los desafíos y las dificultades más comunes en la defensa de los casos de rebelión y conspiración? A ver. Sí. Si usted tuviese que defender a alguien que es acusado de rebelión y de conspiración. Como en este caso. Como en este caso. Sí. Y usted quiere demostrar que no es culpable, usted quiere evidenciar la inocencia de la defendida. Ajá. ¿Qué tan complejo puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser defender a alguien en este caso? Sabiendo toda la información. Sabiendo toda la información que tenemos. Caso, así es. La persona le diría, prácticamente está todo probado. O sea, ¿reconocer culpabilidad? ¿Usted sugeriría eso? Claro, porque es evidente lo que ha pasado. Un intento de golpe de Estado, eso se llama tentativa de delito de rebelión, la pena mínima son 10 años, y usted no se escapa de los 10 años. Mínima 10 años.
Doctor, la solución me va a parecer... La solución es que usted diga que hizo lo que hizo. Pero permítame ser Mire, abogado. mire, Sí, a eso sí, voy, ok. le contesto su pregunta. Por favor. Entonces, si lo hizo... Entonces, ¿qué consigue usted, doctor? Diciendo que yo lo hice. Mejor dicho, que yo asuma mi responsabilidad. Sí, debajo a los 10 años. Confesión sincera. ¿Usted sugeriría eso, Claro, doctor Aguirre? me confieso, ya está. Sí, pues. Me equivoqué, me arrepiento. Señores jueces, señor fiscal, en primer lugar, señor fiscal, me arrepiento de lo que he hecho. Si efectivamente acá tengo esta información adicional, esta otra información. Ya, no tengo nada que hacer acá. Yo como abogado, o cualquier abogado, ¿eh? Cualquier abogado. Sugeriría. No, fíjate lo que le diría. Señor fiscal, negociemos ahora la pena. Porque la ley permite eso. Negociar la pena, negociar la proceso civil. Y le dice, bueno, ¿cuánto? Bueno, por mí, ya ha confesado, le ha entregado todo. Aparte de lo que vimos ese día, le entregó toda la información. El video, el celular, lo que las llamadas, su WhatsApp, todo tiene usted. El 100% le ha dado. Eso revela que tiene arrepentimiento de lo que ha hecho. Y por lo tanto, no sé, pues, señor fiscal, podemos hablar de 3 años o 4 años de condena condicional. Mire, condicional. Señor fiscal. Si el fiscal está de acuerdo... Pero en términos del honor personal, reconocerte culpable, si te dices inocente, es muy difícil, ¿no? Es muy duro. Es duro, pero ¿10 años? No, lógico, no, de acuerdo. Eso no hay duda. Doctor Aguirre, ¿reconoce usted precedentes legales relevantes que podamos conocer y que podrían servir de referencia para este caso? No, yo, mi experiencia profesional, un caso así, de estas características... Es muy difícil, ¿no? Quizás algún caso de espionaje en algún momento. Pero así como se ha dado en nuestro país, justo como hablábamos con usted por interno, una vez, disculpe, es inédito. Es inédito. Sí, pues. Nunca ha pasado esto. Bueno, de la República de 1821 para acá, es sui generis en todo sentido. En los hechos, en las cuestiones legales. Es primera vez que sucede esto en nuestra historia republicana. De acuerdo. Mientras tanto, el congresista y ex primer ministro Guido Bellido anunció que presentará un proyecto de ley para amnistiar al expresidente Pedro Castillo. ¿Cabe la amnistía en una situación como esta? Bueno, la amnistía es una figura que tiene sus cuestiones políticas, ¿no? En esencia, ¿no? Sin duda. Tiene su parte jurídica, pero tiene su parte política. Y su objetivo es ese, la parte política porque sabe, ¿por qué plantea eso? Porque sabe que va a ser condenado. Entiendo. ¿No es cierto? Pero siempre un manto de impunidad la amnistía, ¿no es cierto? Al final es eso, pero va a ser condenado, pues, por eso que lo plantea. Claro, me van a decir, no, también se puede hacer en pleno proceso. Hubo casos en pleno procesados y no condenados y que van a amnistiados. Sucede, pero uno plantea eso porque sabe la comisión del delito, porque no hay otra manera. Es reconocer en la práctica ese planteamiento de mi criterio, reconocer que hubo responsabilidades. Interesante. Es lógico, porque si no no lo planteo. Ahora, doctor Aguirre, en el caso de Pedro Castillo de conspiración y rebelión, ¿él tiene que tener más responsabilidades que ella o se pueden equiparar ambas responsabilidades? No, las responsabilidades penales siempre son individuales. Son personalísimas, ¿no es cierto? Son individuales. El señor Torres responde por sí mismo, la señora Betsy Chávez también y el señor Pedro Castillo. Pero el hecho de que haya una jerarquía no nos coloca ya en situaciones diferentes, en más responsabilidades de unos que de otros. Obviamente, el presidente de la República es el gran responsable, ¿no es cierto? Por eso le dije, estamos hablando de entre 10 y 20 años, mínimo. O sea, hagamos un poco, digamos, de futurología. El señor Pedro Castillo, no sé, estamos hablando de 17, 18, 15 años mínimo. Mínimo. ¿Ya? La señora Betsy, entre 10 y 15, 12, 13, 14. El señor Torres, 10, 11, 12. Son delitos de muchos años. Por eso ahora usted creo que me está captando. La defensa objetiva. Confiesa, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O quieres una condena condicional por debajo de 4 años o quieres una mínima de 10 años. Señor Castillo, señor... Pero usted está partiendo del hecho que la Fiscalía tiene todos los elementos probatorios indubitables. Sí, ¿no es cierto? Sí, no hay más. Porque eso sucedió el 7 de diciembre. Acabamos de hablar con usted. De acuerdo. Todos lo vimos ese día, el 7 de diciembre. No hay otra forma de defenderlos. Ahora, otra discusión que el caso de Betsy Chávez nos permite poner sobre la mesa sigue siendo el tema de las prisiones preventivas para todo. Un abuso de las mismas. Uno debería terminar con sus huesos en prisión
solo si es absolutamente reconocido como culpable ante la vía judicial. Justo en esa línea de que estamos conversando, ¿no? La prisión es la excepción. La prisión es la excepción. Pero en el Perú no es así, doctor Aguirre. Por supuesto, en el derecho penal. En este caso, yo considero que el juez de primera instancia, que le dictó la comparecencia con restricciones a la señora Betsy Chávez, y para ubicar a la audiencia, ayer lo que ha hecho es que en apelación la sala ha dicho no, cambio la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Eso es lo que ha hecho. ¿Ok? Entonces ha cambiado en virtud de, según la sala, ha habido nueva información entregada después de la apelación. Un ejemplo concreto, ella tenía 4 celulares, entregó 3, uno era del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura, que ella fue creo ministro de Trabajo, pero en primera instancia eso no quedó claro, pero ahora ha quedado claro que uno de esos 3 celulares que ella dijo haber entregó, uno de esos se entregó por otro. Ese es un factor de obstaculización, ha dicho la Suprema. Clarísimo. ¿No? Entonces, por eso es un elemento grave de la información de lo que hizo ese día. Y aparte el otro hecho de que la sala también ha mencionado que vía el método de la geolocalización, así es, se han encontrado que ella intentaba irse a la Embajada de México y luego luego ya no hizo eso cuando se enteró de que estaba detenido el señor Pedro Castillo y fue detenido. Esos son los 2 elementos que han sumado en favor de la prisión preventiva. Exactamente, pero vuelvo a señalar nuevamente. ¿Y por qué no pasó eso? ¿Y por qué no pasó eso? Interesante la acotación que hace. Sí. Doctor Aguirre, muchas gracias por ayudarnos a entender ese tema tan difícil. Muy amable por la... Y qué pena que tengamos que terminar con los gobernantes de este país en prisión, ¿no? Es impresionante. Por eso, mira, el primer juzgado, y aquí una información adicional para usted, el juzgado le dictó comparecencia con restricciones, entre ellas 100.000 soles de pago de reparación